25 de octubre. Gracias también a los que nos ven por las redes sociales, les damos un fuerte abrazo. La Iglesia Cristo es el Camino les da la bienvenida y deseamos de todo corazón que el Señor toque nuestro corazón y podamos salir edificados en esta mañana. Yo sé que están pasando muchos momentos muy apremiantes y que no nos esperábamos. Si alguien nos hubiera dicho, hoy en el 2020 va a suceder una pandemia y va a trastornar todo, pues no lo hubiéramos creído, ¿eh? Sin embargo, pues he aquí que ya estamos en medio de esto. Cuídense, hermanos, cuídense, realmente está difícil la situación y hay rebrote en algunos lugares, así que si van al centro, si van a algún centro comercial o si van a hacer una diligencia, pues cuídense y guarden sus medidas. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de los Salmos, en su capítulo número 65. Todos los que tengan Biblia pueden acompañarnos allí. Si alguno no trae Biblia, pues comparta, ¿eh? O dígale al que está al lado, no sea así, compártame. Una vez más les saludamos y le damos gracias a Dios porque nos acompañan en esta mañana. Salmo número 65, vamos a leer del versículo 9 al 13. Vamos a leerlo pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así, versículo 9 dice: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios llenas de aguas, preparas el grano de ellos, cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Gloria al Señor. Vamos a orar en esta mañana, y ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro y le decimos gracias, Señor Jesús, en esta mañana por tu bondad. Gracias porque a ti te ha placido que estemos aquí reunidos. Bendice a mis hermanos que están presentes aquí en este lugar. Bendice a mis hermanos que están viéndonos a través de las redes sociales. Bendice a aquellos que están por primera vez de visita, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice sus corazones y su familia en esta mañana por medio de tu palabra y por medio de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Fíjense que algo de lo que habla este salmo pues es de la provisión, ¿no? Vemos cómo Dios bendice en gran manera, ¿no? Cómo el salmista expresa en esta porción esa bendición que sobreabunda del Señor. Dice que Él es el que visita la tierra y la hace enverdecer, Él es el que la riega, ¿verdad? Que la enriquece, y todo esto pues es sinónimo de bendición. Si fuera una tierra desértica donde no hubiera vida, pues no pudiéramos hablar de una bendición como la que expresa el salmista en esta porción. Sin embargo, precisamente el salmista escribe en tierras desérticas. Él está hablando en una tierra donde no poco se ve este tipo de paisajes, ¿no? Al contrario, es un sistema muy duro, muy seco, en el cual pues cuando encontraban algo como esto, pues ellos hablaban de esa bendición del Señor. Y hoy, en medio de todo esto que estamos viviendo, podemos decir nosotros también: Señor, yo quiero que seas tú mi proveedor, porque estamos pasando momentos difíciles, momentos de necesidad, momentos en el cual pues realmente necesitamos a Dios como nuestro proveedor. Y hoy podemos decir: Señor, sé tú mi proveedor. ¿Cuántos pueden decir eso en esta mañana? Porque nuestro Señor suple día a día todas nuestras necesidades. Él tiene cuidado de nosotros y nos cuida, dice la Biblia, como la niña de sus ojos, ¿verdad? De una manera muy especial. Sin embargo, cuando se nos habla de provisión, muchas veces pensamos que solamente se refiere a algo económico, algo de dinero
o algo de bendición económica. Pero déjenme decirle que esta palabra que acabamos de leer, esta porción, no solamente habla de una bendición económica, sino habla de una provisión, digamos, que abunda en todo, que abarca todo lo que nosotros podemos llamar necesidad. A lo largo de mi vida, ¿verdad?, he conocido a personas que tienen una economía muy estable, no les falta nada en lo económico, pero en la salud a veces están fallando y todo el dinero que tienen no les ayuda para recuperar su salud, o a veces tienen problemas familiares tan grandes que a pesar de sus riquezas no pueden compartir esas riquezas con su familia, no pueden ellos tener esa gracia de compartir y de disfrutar con su familia pues las bendiciones que tiene en lo económico. Pero en el Señor nosotros tenemos promesas que podemos ver cumplidas, hermanos. En el Señor vemos que el camino de Él es ese camino de provisión. Yo les puedo decir en esta mañana que Jehová es nuestro proveedor. Amén. Jehová es nuestro proveedor. Él es no solamente nuestro proveedor, sino también es nuestro sanador, nuestro ayudador. Él es nuestra bandera, dice la Escritura. Y hoy les quiero hablar de estas necesidades que tenemos en este tiempo. Tal vez pudieran estar pasando en alguna necesidad económica. Si no están pasando una necesidad económica, quizá necesiten sanidad en su vida, en su cuerpo, o quizá tengan un matrimonio en situaciones difíciles, una familia que está al borde del colapso. Pero hay una realidad, hermano, yo quiero animarles porque Dios puede obrar poderosamente en tu vida y cambiar ese panorama que tal vez está nublándote la vista. Esto es muy importante, como también es importante nuestra fe. Porque dice la Escritura que la fe es la certeza, ¿verdad?, de aquello que no podemos ver. Pero la confianza que tenemos en el Señor tiene mucho que ver con nuestra fe. Si nosotros no confiamos en el Señor, pues tampoco vamos a poder ver eso que definitivamente con nuestros ojos naturales no podemos ver de momento, pero que puede estar allí gracias a la intervención del Señor. A veces tenemos muchas necesidades, pero pues acudimos a los lugares equivocados. Acudimos en ocasiones a pedir préstamos, acudimos con el usurero de la colonia, o acudimos a un consejo con alguien que la verdad pues no está en facultad de darnos ese consejo, pero podemos acudir a Dios con esa necesidad. Podemos confiadamente decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú seas mi proveedor, yo quiero que seas tú mi sanador, yo quiero que seas tú mi ayudador en todo momento. Ahora, yo le quiero compartir algunas definiciones que nos van a ayudar a comprender un poco más el significado de la provisión. Primeramente, la provisión, hermanos, según lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la acción y el efecto de proveer. Provisión viene de la palabra latina provisio y significa facilitar lo necesario para un fin. Es decir, si nosotros tuviéramos que construir un edificio, pues la provisión serían los materiales, tanto materiales pétreos como el cemento y la varilla y demás, así como los materiales humanos, como las personas que van a trabajar en ello. Si nosotros decimos voy a construir ese edificio y no tenemos esa provisión, pues definitivamente no lo vamos a hacer. Pero cuando tenemos esa provisión, ¿verdad?, decía el diccionario, facilitando lo necesario para el fin que es construir el edificio, pues entonces sí hablamos de una provisión que nos va a ayudar a edificar totalmente ese edificio. Entonces podemos decir que la provisión es dar lo que se necesita para resolver un problema. Esa es la provisión. Y la Biblia nos enseña en esas hermosas líneas que todo cuanto tenemos proviene de nuestro Señor. Todo, nuestra vida, nuestra salud, nuestra inteligencia, nuestro raciocinio. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir aquí en la tierra.
Ya en el Antiguo Testamento aparece la palabra Jireh, no sé si usted la conozca. Propiamente lo asociamos con Jehová Jireh. Y esta palabra denota uno de tantos atributos que tiene el Señor, precisamente, que es Jehová es mi proveedor. Era una expresión que tenían los antiguos judíos cuando hablaban de que ellos lo tenían todo gracias a Dios. O sea, no era que hubieran obtenido riquezas por su, por su destreza a la hora de hacer negocios, o que tuvieran ellos salud porque vivieran una vida saludable comiendo pues comida propiamente especial, sino que todo lo que ellos tenían, todo lo que poseían, llamándose riqueza, llamándose familia, llamándose posesiones, ellos se lo adjudicaban a Dios. Y decían, todo lo que yo tengo es gracias a Dios. Por eso Jehová es mi proveedor. Y nada me falta porque Jehová es mi proveedor. Por eso debemos nosotros pues decir esa exclamación de Dios es mi proveedor. Jehová es mi proveedor. Hay algunos versos bíblicos que muestran cómo Dios ha provisto. El primero quiero que me acompañe. Filipenses 4:19. Muy conocido por todos nosotros ese texto, porque habla precisamente de la provisión. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que Dios provee todo, dice, según sean las necesidades de cada quien. Hay una expresión en el Antiguo Testamento que dice, Señor, no me des riqueza ni pobreza, ¿verdad? Sino manténme de lo necesario. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que Dios provee, estamos en Filipenses 4:19, dice que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que nosotros tengamos de necesidad, pues Dios lo va a suplir. Por eso el apóstol Santiago luego nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Que a veces estamos pidiéndole al Señor cosas que no están dentro de sus planes, ¿no? O que no van a ser de beneficio, de bendición para nuestra vida. Pero también en Mateo 6:26, ahí en el Nuevo Testamento, ya en los Evangelios del Señor, Mateo 6:26, dice así, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y termina diciendo con una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Dice que de una manera muy especial, muy icónica, magistral, podría decir yo, pues se hace esa estupenda comparación entre las aves y nosotros como hijos de Dios, mostrando, ¿verdad?, que si Dios tiene cuidado de las aves, pues Él también les provee, ¿verdad?, alimento diario, pues más nos va a proveer a nosotros que somos sus hijos. No va a haber necesidad porque Dios es bueno. Y qué bueno es Dios que cuida de la naturaleza, pero también cuida de nosotros. Y yo no sé si alguno de ustedes se ha quedado sin comer en estos días, pero yo sé que ninguno nos hemos quedado sin comer definitivamente nada. Y a pesar de que pudiéramos estar pasando momentos difíciles, ahí está la mano del Señor y comemos. Y decimos, Señor, si tú alimentas a las aves del cielo, pues nos alimentas también a nosotros. En el Antiguo Testamento, Génesis 3:21, habla también de una provisión. Esta provisión pues la hizo directamente a Adán y a Eva, después de que ellos habían ya cometido pues ese error de desobedecer al Señor. Estamos en Génesis 3:21. Dice como dice la palabra del Señor. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Pero, me fui al 22, ¿verdad? Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, aquí vemos cómo Dios en la creación, ¿verdad?, proveyó a Adán y a Eva de ropa aun cuando ellos habían desobedecido. O sea, no los desechó así de que, bueno, pues ya ustedes me desobedecieron, tomaron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y los hubiera desechado y sacado así desnudos como estaban, ¿no? Sino que Él mismo les proveyó, dice, de túnicas de pieles y los vistió. Por ahí se dice que es de los primeros sacrificios que hacen, porque pues para obtener las pieles, pues debieron haber sacrificado algún animal, ¿verdad? Entonces, vemos en estas definiciones, hermano, cómo comprender esa provisión del Señor. Y podemos nosotros poner en tela de juicio nuestra necesidad delante de Él. Podemos nosotros ver cómo, si el Señor hizo todo eso en esas porciones que leímos, pues también lo puede hacer en nuestra vida. Ahora, quiero mostrarle dos historias, al menos, de provisiones que hace el Señor a través de la Biblia. Y la primera está en Primera de Reyes, capítulo 17, porque habla de Elías, el profeta, llamado profeta de fuego del Señor, cuando es alimentado por los cuervos. Ahora, si usted ha leído bien la palabra del Señor y ha discernido ahí en los libros de los reyes, se va a dar cuenta que este profeta Elías se fue al arroyo de Querit por orden del Señor. Dios le dice, ve allá y refúgiate allá en el arroyo de Querit. Y a pesar de que pues estaba pasando algo tremendo ahí en el pueblo de Israel, porque acuérdese que Elías acababa de orar para que no lloviese en toda esa tierra. Estaban pasando una sequía tremenda y la gente quería matar a Elías por haber orado, por haber pedido al Señor que no lloviera. Él estaba siendo perseguido y Dios le dice, vete, refúgiate allá en el arroyo de Querit. Pero no lo dejó solo, sino que en medio de ese lugar, en medio de ese arroyo, Dios le proveía a Elías de agua, primeramente. Pero también era alimentado por cuervos que le traían pan y carne. Yo no sé si usted alcanza a imaginarse esa escena, ¿verdad? Un hombre a la orilla de un arroyo, en medio de la sequía, y él teniendo agua, y que los animales vinieran y le trayesen de comer. Él no tenía que cazar, no tenía que sembrar, no tenía que preocuparse, porque Dios le proveía. Y todos los días que estuvo él en el arroyo de Querit, le estuvo proveyendo pan y le estuvo proveyendo carne. Y aquí Dios le mostró dos cosas al profeta. Primeramente, que todo lo que él promete lo cumple, porque él le prometió que cuando él fuera perseguido y tuviera que irse a ese lugar, él le iba a proveer. Él le dijo, no te preocupes, Elías, vete ahí al arroyo de Querit, yo te voy a alimentar. Y él cumple lo que promete. Él guardó a su profeta de esa necesidad que había en la nación de hambre y de sequía. Y número dos, vemos cómo Dios usa cualquier cosa para bendecir a sus hijos. En este caso, pues usó unos cuervos para que le alimentaran a su profeta, ¿no? Todavía me acuerdo y les voy a contar una pequeña anécdota. Había pues personas, ¿verdad? Como en todo lugar, que no creen en Dios, que no creen que Dios se mueva de manera misteriosa y que Dios en cierta manera hasta cumple nuestros deseos, ¿no? Nuestros antojos. Y esta anécdota es de una mujer que era muy creyente, pero era una mujer muy humilde. De hecho se la pasaba vendiendo chicles y eso en la calle con sus hijos, pero tenía una gran fe ella, y en medio de su necesidad pues se topaba ella con gente incrédula, gente que la ofendía por tener fe, diciéndole, mira, tú que tanto crees en el Señor o en tu Dios y no te levanta en tu economía, sigues vendiendo chicles, sigues estando en la calle.
Y ella pues hablaba maravillas del Señor diciendo, pero pues el Señor me ha dado mucho, ¿no? Y aún me cumple mis antojos y mis deseos. Dice, de hecho, a mí se me antoja, dice, una torta de milanesa, ¿no? Así bien servida, bien generosa. Y decía, no hombre, que aquellos incrédulos decían, ¿cómo va a ser eso que te va a dar una torta, ni que lloviera una torta del cielo? Dice, Dios no existe y Dios no cumple, ¿verdad? Esos deseos que hay en tu corazón. Sin embargo, ella insistía y decía, Dios, pues se me antoja una torta y a mí me gusta una torta, y hasta le describía la forma y todo, ¿no? Y pues estos varones que no creían en Dios, pues dice, le vamos a jugar una broma, le vamos a comprar una torta y vamos a decir que Dios se la mandó, pero pues somos nosotros, ¿verdad? No es Dios. Y efectivamente le compran la torta y se burlan de ella, ¿no? Cuando se la dan y le dicen, no hombre, Dios no existe. Dice, mira, la torta no te la dio Dios, la torta la compramos nosotros. Dice, pues mira cuán grande es mi Dios, que hasta te usó a ti, que no crees en Él, para traerme mi torta que tanto le estaba pidiendo, ¿no? Entonces, es una anécdota que nos recuerda, hermanos, que Dios es el que nos provee, obviamente, si confiamos en Él. Esta mujer que les digo, pues confiaba en el Señor, así como el profeta Elías también confiaba en el Señor, y no solamente confiar, sino siendo obedientes a Él, a su palabra, pues Él suplirá todo lo que nos falte. Él no es malo con nosotros, al contrario, es bueno, es benigno con todos los que le buscan. Y en este sentido, pues podemos reconocer que siendo Él el dueño de todo lo que existe, de todo el universo, pues siempre que confiemos en Él, pues nos va a ayudar. No nos va a dejar a la deriva. Elías siempre fue un hombre de fe. Por eso recordado por mucha gente que como un hombre de fe, un gran profeta. Pero más que un hombre de fe, fue un hombre que nunca dudó de las promesas del Señor. Aún en medio de sus más profundas necesidades, Dios se manifestó con el profeta y Dios le dio a conocer cómo es de maravilloso el Señor, porque no solamente le proveyó allí alimento, sino que más adelante, cuando él ya descendió fuego, ¿verdad? O hizo descender fuego del cielo cuando clamó al Señor, y después de que Jezabel lo estaba persiguiendo, él va y se refugia en una cueva. Y ya que el Señor trató ahí con Elías, porque también se sentía un poquito desanimado, ¿verdad? Como muchos de nosotros a veces cuando estamos pasando momentos difíciles, como que el ánimo no está como para creer mucho. En medio de todo eso, el Señor se manifiesta con Elías y lo manda, ¿verdad?, a Sarepta, ahí a conocer a una viuda. Y ahí también ve la escasez que tenía la viuda. Sin embargo, pues él le pide de comer, le dice que le hiciera una torta, ¿verdad? Y decía la mujer, pues mira, yo aquí vivo nada más con mi hijo y es todo lo que tenemos para comer, y pues una vez que no comamos esto, pues ya no tenemos nada, ya nos vamos a dejar morir, y hasta ahí se acabó la historia de esa viuda. Sin embargo, pues Dios se manifiesta una vez más y dice que la harina y el aceite no cesaban, ¿verdad? Y hasta que tuvieron que ir por más utensilios para estar rellenando, porque no dejaba de salir el aceite y la harina. Y vemos cómo Dios proveyó en ese momento. Entonces, el profeta fue uno de los que nunca dudó de esas promesas del Señor. Siempre vio a Dios como su proveedor. Y creo que el desafío más grande que tenemos nosotros como creyentes es decir, Señor, eres mi proveedor. Y de alguna manera voy a salir adelante porque tú eres mi ayudador. La otra historia que les quiero compartir es la historia de Naamán. Naamán era jefe del ejército del pueblo de Siria. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Era un hombre respetado, dice la palabra, de un nivel bastante prominente. Era capitán del ejército, ¿no? Era jefe del ejército. Y la verdad, pues pudiéramos decir que tenía todo para ser feliz. Tenía una buena posición, tenía buenos ingresos, era respetado, era querido, tenía familia, tenía una buena posición en el trabajo, ¿verdad? Pero le faltaba la salud. Dice la palabra que él estaba lleno de lepra.
Y ahorita, por cierto, andan unos medios histéricos, ¿verdad? Porque en México ya hay casos de lepra. Pero pues confiamos que no se va a volver grave. Pero este hombre, Naamán, cansado, ¿verdad?, de su enfermedad, acude a su rey, al rey de Siria, y este rey le permite ir a la nación de Israel, porque hubo una mujer que le dijo: yo conozco a un profeta, dice que ayuda a las personas, ¿no? Entonces este hombre se traslada de Siria y se va hasta Israel, y lo que Naamán no sabía es que no solamente iba a recibir la sanidad de su enfermedad. Dice: allá donde yo vengo en Siria hay ríos mejores que este, ¿no? Y esa rebelión pues simboliza ciertamente la incredulidad de nosotros también, porque a veces pensamos que una oración no nos puede sanar. Y me ha tocado, a veces le digo a las personas: pues vamos a orar por ti para que se solucione tu problema, y como que dicen: pues yo quería como que me dieras dinero, o que me llevaras al doctor, o me pagaras un hospital, pero orar, o sea, ¿qué es eso de orar, no? Y algo así le estaba pasando a Naamán, porque Naamán lo mandaron a sumergirse al río, ni siquiera a bañarse, nada más se tenía que meter al agua 7 veces, dice: la 7ª vez va a ser limpio de la lepra. Y él no creía, se resistía a creer que fuera de esa manera. Sin embargo, pues sus criados, ¿verdad?, que podemos decir que eran personas que sí creían, lo animaron, le insistieron para que él obedeciera la instrucción del profeta, y entonces él hace lo que el profeta le dice: se sumerge 7 veces, y dice la escritura que su piel quedó como la de un bebé. No sé si a usted alguna vez se ha lastimado su piel y le ha salido una costra, cómo queda así rasposa, ¿no?, la costra. Y después de cierto tiempo se cae la costra y queda la piel suavecita, pero queda como sensible, como muy finita, así que sentimos que se va a volver a romper y se va a volver a sangrar. Ahora imagínese, él tenía lepra en todo su cuerpo, y nomás se metió al agua 7 veces y sale y ya no tenía nada en su piel, en su cuerpo, sino que dice que su piel era tan suave como la de un bebé, como la de un niño pequeño. Entonces fue limpio Naamán, totalmente limpio. Y Naamán no solamente se alegró por haber sido sanado de la lepra, sino que glorificó a Dios y reconoció a Dios como el único Dios viviente, el único que podía hacer ese tipo de milagros. Y esto es tremendo, hermanos, porque si estamos nosotros atravesando por alguna enfermedad, por alguna situación, por algo que nos está atormentando, Dios puede limpiarnos, Dios puede sanarnos, y es más, Dios quiere hacerlo. Pero podemos nosotros recibir hoy esa sanidad si realmente creemos. Si nos resistimos como Naamán de decir: no, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe, tal vez. Se aventó una de vaqueros, aquí el hermano Guillermo, y nada de eso es cierto. Pero la realidad es que, hermanos, hoy Dios provee sanidad a aquel que le busca. Sanidad física, mental, todo aquello que necesitamos Dios lo provee. Por eso podemos decir: Jehová, nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor, no solamente en lo económico, sino que nos provee de sanidad, nos provee de bendiciones. Y por último, Dios también puede proveer restauración, tanto en las familias como en los matrimonios. Las relaciones, dice los sociólogos, las relaciones interpersonales siempre son difíciles, porque cada uno de nosotros tenemos una manera de ver las cosas. Tenemos un criterio propio, dicen los sociólogos. Y en base a esto, pues ponernos de acuerdo con alguien más, pues es difícil, ¿no? Es complicado. Tenemos a lo mejor pues pensamientos y visiones diferentes de cualquier tema. Y en esto la Biblia tiene razón. Dice que si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en cualquier cosa y le pidieran a Dios, pues Dios iba a conceder eso que le pidieran, ¿no? Entonces, Dios puede proveer restauración también para las familias.
y para los matrimonios. ¿Y en base a qué? A que pues hay que ponernos de acuerdo, primeramente con Dios, y después ponernos de acuerdo con la familia, ¿verdad? Por eso en los matrimonios, pues, dice la Escritura que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, ya no son dos, sino son uno, ¿no? Pero si ese uno no se pone de acuerdo, o sea, el matrimonio no se pone de acuerdo, sino que discuten por todo, pues muy difícilmente va a haber puntos de acuerdo, y a la vez pues tampoco va a haber bendición en ese lugar. Hace algún tiempo escuché, por ejemplo, de un testimonio de un varón que antes de conocer del Señor, pues dice que vivía pues económicamente bien, su trabajo le iba bien, pero también su trabajo le absorbía mucho. Él muy poco estaba en su casa, se la pasaba más tiempo en el trabajo. Y cuando llegaba a su casa, pues lejos de ser algo así como un refugio, dice que era llegar y pleito con la mujer. Y todo el tiempo estaban discutiendo delante de los hijos y fuera de la presencia de los hijos. Discutían con los hijos se peleaban, dice, era un caos su matrimonio. Él confiesa, dice, algún día se los voy a presentar, es de allá de Guerrero. Y él dice que una vez que él conoce al Señor, una vez que conoce de Dios, pues él empieza a cambiar para sí mismo. Primeramente él tenía esa intención de trabajar por sus hijos, de trabajar por su familia, de ser, un proveedor para su familia, pero pues siempre había pleitos allí, no se ponían de acuerdo. Entonces, en una ocasión, pues él empieza a conocer del Señor, pero pues su esposa, ya cansada de tantos problemas, un día decide agarrar a sus hijos y se fue de allí, se fue de su casa y pues él se quedó con esa sorpresa que de momento, a pesar de sus intenciones, ya no tenía familia, ya no tenía esposa, ya no tenía hijos, y pues sí, a lo mejor en lo económico, en lo laboral, pues había alcanzado sus metas, pero pues ahora ya no tenía un hogar con quien compartirlo, su hogar ya estaba destruido. Y muchas veces comenta él en su testimonio que hizo intentos por recuperar a su familia. Y expresiones de perdón, expresiones de arrepentimiento y de que ya no lo voy a hacer, o ya no vamos a pelear, ahora va a ser diferente, las segundas oportunidades, ¿no?, que piden de repente. Y dice que esos intentos pues fueron fallidos para recuperar su familia. Él llegó el momento en que estaba desanimado, pensando que ya no iba él a recuperar a su esposa y a sus hijos, pero cuando él realmente se compromete con Dios, cuando él deja que Dios obre en su corazón, cuando realmente tuvo ese encuentro personal con el Señor, pues lo empezó a buscar, decididamente empezó a buscar a Dios y empezó a darle a su familia testimonio de un cambio. Dice, yo antes tomaba, yo antes hacía cosas indebidas y empecé a darle testimonio de que Cristo lo había cambiado, de que Cristo había transformado su vida, y poco a poco fue recuperando a su familia. Y ahora ellos pues no solamente regresaron como matrimonio y se reconciliaron como familia, sino que ahora pues también le sirven al Señor. Él es un pastor allá en la Costa Chica, en Guerrero, y pues tiene su familia y viven ya una vida muy distinta a la que tenían. Y en este testimonio pues yo pude ver, hermanos, cómo Dios restauró esa familia, pero porque también hubo la intención de que fueran restaurados. O sea, hubo una búsqueda de parte de la familia porque fueran restaurados. Y quizá alguno de ustedes pudiera estar pasando algo en su familia y también quieran que sea restaurada, pero pues ¿qué creen? Que son ustedes los que deben dar el primer paso, son ustedes los que hay que buscar del Señor. Hay una cita en el libro de los Hechos, bien conocida por todos, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Por qué? Porque en esa premisa que dejó el Señor, pues si creemos en Dios como nuestro Salvador, pues Él
va a hacer que nuestra familia conozca de su verdad y se salve también. Y ahí estamos viendo también una provisión del Señor, porque provee restauración para las familias. Entonces, quiero concluir en esta mañana, hermanos, diciéndoles que Dios es nuestro proveedor. Según sean nuestras necesidades, Él las sabe, las conoce. Y muchos tal vez tenemos necesidades económicas, pero si usted no tiene necesidades económicas y está sufriendo de alguna enfermedad, o a lo mejor no tiene necesidad económica ni de salud, está usted perfectamente, gloria a Dios, pero tiene problemas en su familia, pues hoy quiero decirle que Dios es nuestro proveedor. Y Él puede proveer tanto en lo económico, tanto en la salud como en lo familiar. Si confiamos y clamamos a Él, Él dice que está presto para escuchar a aquellos que le buscan. Como recomendación le pudiera decir que nunca, ¿verdad?, sea cual sea la situación que pudiera estar atravesando, nunca crean que se van a hundir, que se van a perder y que Dios no va a hacer nada, que Dios los va a abandonar. Eso no es una mentira del diablo. El Señor, si clamamos a Él, Él nos escucha, Él nos atiende, Él nos ayuda, Él viene como nuestro socorro. Hay muchas figuras en la Biblia hablando de Dios como nuestra muralla, como nuestra fortaleza. Dice que es como esa gallina que cuida a los polluelos. Él es nuestro refugio, ¿verdad? Él es el quien nos provee, quien nos ayuda. Esas figuras nos dan a entender que Dios realmente nos ama, que Dios realmente quiere cosas buenas para nosotros. Pero hay que buscarle, hay que confiar en Él, hay que obedecerle a Él. Hay que decidir que el Señor realmente obre en nuestra vida. Y créanme, hermanos, nuestra actitud va a determinar en gran manera pues nuestra bendición. Si nosotros queremos ver esa provisión del Señor en nuestra vida, pues así va a ser nuestra actitud. Si somos apáticos, pues créanme que no va a suceder absolutamente nada. Dios cuenta con los recursos, porque Él es el dueño del oro, de la plata, dueño del universo. Todo lo que hay en esta tierra es de Él. Él cuenta también con los recursos no solamente materiales, sino sobrenaturales, algo que en lo cual nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos nada sobrenatural, pero Él sí lo tiene. Entonces, bajo esta premisa, yo los invito, hermanos, amigos que nos están viendo por las redes sociales, que si nos enfocamos en lo natural, en lo que nosotros podemos hacer como creyentes, como seres humanos, pues el Señor se va a encargar de lo sobrenatural. Y así como dice la carta a los Hebreos, que la fe es la certeza de lo que se espera, dice la convicción de lo que no vemos. Cuando hablamos de provisión, tal vez a lo mejor ahorita en este momento no lo vemos, pero el Señor sigue proveyendo en nuestra vida y seguirá proveyendo hasta que nos llame a su presencia. Dice que Él sabe lo que nosotros necesitamos y a veces antes de pedírselo, antes de abrir nuestra boca, Él ya sabe lo que le vamos a pedir, ¿no? Entonces, pues nada más recordarles una vez más que Dios es nuestro proveedor. Amén. Y hay que creerlo firmemente en nuestro corazón, porque si no, pues nos va a pasar factura esta pandemia, nos va a pasar factura la crisis y nos perderemos de ver la mano de Dios, de nuestro Señor en nuestra vida. Hay que creer en Él, hermano. Hay que confiar confiadamente y plenamente en el Señor como nuestro proveedor. No es una promesa a la ligera, es algo que Él ha dicho. O sea, si clamamos a Él, pues Él va a responder. Si le pedimos, dice, conforme a sus riquezas, pues Él nos va a cumplir también lo que le pidamos. Así que si estamos pasando en medio de alguna situación, pues hay que clamarle a Él. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar.